Pues muy bien, doy la bienvenida a todos los que ya se han conectado y hoy estamos con la penúltima clase del Evangelio de Lucas y para aquellos que están con Génesis también lógicamente la penúltima clase de Génesis, nos queda muy poco ya. Y una vez más, el de Lucas hoy no va a ser un párrafo muy largo, simplemente porque creo que en lo que vamos a estudiar hoy hay mucha información que vale la pena que lo desglosemos un poco. Bien, entonces antes de llegar a esto, como siempre me gustaría orar y pedirle al Señor que Él nos ayude para poder sacar el máximo provecho de esta clase. Por lo tanto, vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más te damos por el sábado y por esa oportunidad de estudiar Lucas. Y te pedimos, Señor, ahora que estamos estamos cubriendo, perdón, este momento después de la resurrección, que tú nos ayudes a poder entender lo que estamos leyendo, Señor, para que no nos pase con los dos discípulos que se menciona allí, y que nuestros ojos estén cerrados. Señor, pedimos tu iluminación por tu Espíritu Santo y pido también por las personas que están a punto de ingresar o que hoy no pueden porque les ha surgido un inconveniente. Pedimos, Señor, que tú bendigas a todo lo que participamos en este estudio. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, como ven, hoy cubrimos Lucas 24 y son los versículos del 13 al 32, del 13 al 32. Y esto es la famosa historia de los dos discípulos que van camino a Emaús y que se encuentran con un forastero desconocido. Es por lo menos lo que ellos creen. Todos hemos escuchado la historia, y sin embargo creo que hay algunos detalles que a veces fácilmente nos pueden escapar y vamos a intentar simplemente mencionarlo hoy y tal vez encontrar algún que otro aspecto nuevo. Bien, entonces el enfoque nos recae sobre esos dos discípulos y es curioso que es Lucas el único de los cuatro evangelistas que nos lo cuenta. Por lo tanto, yo supongo que Lucas conocía a esas personas. Em, Uno de los dos los sabemos con nombre Cleopas. A ver quién era el otro. Bueno, ahí podemos ya empezar a especular. Luego yo doy una posibilidad. Desde luego em, hay una pequeña información también en el Evangelio de Lucas que tal vez nos pueda ayudar a saber un poco más sobre la identidad de esos discípulos desconocidos. Bueno, todo esto en los próximos minutos lo hablaremos. Lo que también se esconde en este pasaje es la enseñanza de Jesucristo sobre cómo entender las escrituras. Y este es un punto sobre el cual quiero hablar particularmente, porque allí tenemos algo como la llave para entender la escritura, nada menos que esto. O sea, lo que aquí vamos a estar observando es una clase de lo que se llama en la teología hermenéutica, ¿vale? Hermenéutica es cómo vamos a entender la escritura. O sea, cuál es la herramienta que nos ayuda a no perdernos. Y creo que va a ser particularmente interesante. Y luego su revelación cuando ellos cenan juntos. Entonces, lo que es muy interesante en esa historia es cómo Jesús transforma la incredulidad de esas dos personas que simplemente no se pueden creer las cosas que han llegado a sus oídos.
a través de su palabra y a través de estar con ellos o de la comunión, como podríamos llamarlo. Bien, bueno, ya he dado un poco una idea de lo que vamos a tener. Bueno, básicamente son tres pasajes. Primero el viaje a Emaús, que son los versículos 13 al 16. Luego tenemos la segunda parte, que es ese diálogo con Jesús, donde ellos expresan su sorpresa de que supuestamente ese forastero no se ha enterado. Y luego ese forastero pues empieza a hablar por su parte. Y luego esa revelación al partir el pan, que son los últimos versículos de ese tema para hoy. Temas centrales, obviamente la resurrección, la revelación de Jesucristo, o sea, tiene que leer las profecías, el Antiguo Testamento. Luego la importancia de la comunión con Él y luego esa fe renovada de estos discípulos. Bien, entonces vamos a echar un vistazo y lo primero es que vamos a intentar ubicar Emaús antes de leer ese versículo. Bueno, Emaús creo que se puede ver, bueno, Jerusalén quedó aquí un poco, eh, bueno, está ahí a la derecha, ahí está Belén. Entonces, simplemente para que veamos, Emaús está a una distancia, vamos a decir, esto pueden ser 5 millas aproximadamente, o los que trabajan con kilómetros, un viaje de 8 kilómetros tal vez. O sea, algo que tú si vas andando puedes hacerlo tranquilamente en hora y media. O sea, es algo que está en los alrededores inmediatos de esa zona. Bueno, aquí pongo 11 kilómetros. 11 kilómetros, todo tiene su explicación, ¿vale? Porque claro, el camino no va recto. Lo que yo he calculado es camino recto, pero como el camino pues tiene sus subidas y bajadas, hay sus curvas, es un poco más. Pero bueno, hora y media, como mucho, 2 horas de camino, que es algo que fácilmente se puede conseguir. Ese Maús es un sitio que no se menciona en la escritura, salvo aquí, y esto indica que es pequeño, bueno, posiblemente solamente un par de casas, nada especial, ninguna historia de la Biblia está relacionada con este lugar. Posiblemente ellos van ahí camino a ese sitio como un lugar de refugio tras la crucifixión, porque no hay que equivocarse de que ellos mm, están ahora como discípulos de Jesucristo en peligro, ¿vale? Porque Jesucristo, no hay que olvidarlo, fue crucificado como un insurgente, como una persona que fue sentenciado a muerte por las autoridades romanas. Claro, los judíos hicieron todas las gestiones necesarias, pero básicamente la idea es que cualquier persona relacionada con él automáticamente es sospechosa de colaborar con él, ¿vale? Entonces, bueno, se entiende que más que uno, pues luego, después de todo lo que pasó y después de celebrar la Pascua allí, pues sale. Si ellos son de Maús o si allí tienen familia o conocidos, pues la historia no lo desvela. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Aquí dice: he aquí dos de ellos em, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Bueno, aquí puedes hacer los cálculos. Un estadio aproximadamente son 180 metros, o sea, aproximadamente 200 yardos, o sea, para ya hacer esos malabarismos, pero bueno, para tener una idea,
de la distancia de Jerusalén, como acaba de decir, no demasiado lejos. Em, entonces, simplemente para ubicarnos con el tiempo, al final nos damos cuenta que ya está cayendo la noche, lo cual quiere decir que ellos salen de Jerusalén. Bueno, obviamente no sabemos si hicieron una pausa en medio o no, pero ellos salieron de Jerusalén en algún momento, se supone después de la comida al mediodía, algo por el estilo, o en el transcurso de la tarde para llegar ahí cuando ya se estaba oscureciendo, como dice el mismo texto. Em, entonces, como luego nos damos cuenta, uno de ellos se llama Cleofás, el otro no es llamado. Cleofás no aparece en ninguna lista de discípulos, sugiriendo que se trata de un seguidor menor. Bueno, menor no quiere decir menos importante, sino menor simplemente porque obviamente no forma parte de los 12, pero podría haber formado parte de los 70. Sabemos que Jesús en varias ocasiones, pues hay diferentes grupos. Y luego una cosa en cuanto a ese otro personaje, claro, el texto no lo dice, podría haberse tratado de su esposa, simplemente, ¿no? No se la menciona aquí en el Evangelio si es ella o si es otro discípulo, tampoco por la razón que sea no se le menciona, ¿vale? Solamente es Cleofás el que se menciona en ese contexto. Dice aquí, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Em, bueno, lo primero que es curioso es que, y cómo Lucas lo sabe, ¿vale? Porque Lucas no estaba presente. Por todo lo que sabemos, Lucas no es testigo de la resurrección de Jesucristo, quiere decir que de Jesús no lo puede saber. Entonces, obviamente, por exclusión, solamente cabe que puede saberlo por uno de los dos, ¿vale? De allí mi teoría que él le conoce personalmente, y así esas historias pues le llegan a su conocimiento. Eso también nos explica por qué es el único de los 4 evangelistas que nos cuenta esa historia. Em, Aquí una de las cosas dicen que ellos em, no solamente hablaban entre ellos, porque eso se dice en versículo 14, versículo 15, sino además dice que ellos discutían. Bueno, no discutían en el sentido de que estaban enfadados el uno con el otro, sino mm, esa palabra que se usa es una palabra que no solamente era una conversación tranquila, y dice, bueno, pasó esto, y por qué habrá pasado esto, sino que esto les toca de cerca, o sea, estaban emocionalmente participando, expresando el uno al otro su desconcierto con las cosas que habían pasado. Entonces, en ese camino, están caminando por esos montes de Judea, que no son, o sea, no son montes como los Pirineos o los Alpes, son más bien montes suaves, pero sí tienen sus subidas y sus bajadas. Y es una zona donde, pues, si alguien se te acerca, inicialmente te asustas un poco porque, claro, es zona donde también en el camino pueden pasar muchas cosas y pasaron, ¿vale? Por otro lado, cuando la gente se da cuenta, por ejemplo, un viajero solo, pues prefiere viajar en grupo, ¿vale? Obviamente, por razones de seguridad. Entonces, el hecho es que cuando una vez que ellos se dan cuenta que este viajero solitario se quiere juntar con ellos, habla el mismo idioma, pues obviamente em, para ellos es una cosa normal, pero hay un pequeño detalle en la historia
que a mí por lo menos me ha llamado la atención, aunque no lo he leído en ningún comentario. Bueno, tampoco me he leído todos los comentarios que se escribieron en los últimos 2000 años, pero por lo menos en los que yo tengo no lo he visto. Es que ellos se dan cuenta que es forastero, no extranjero, sino forastero, que no es de Jerusalén. Y esto me parece curioso porque es un pequeño indicio de que Jesús obviamente también tenía un acento galileo, ¿vale? O sea, ellos le reconocen por su acento, aunque el texto no lo dice, porque te acuerdas que en una ocasión con la historia de Pedro ahí en el patio, pues una de las sirvientas del sumo sacerdote dice, claro, es que es Galileo ese tío, porque lo escuchas, ¿vale? Porque ellos tenían un acento muy marcado y a mí me da la sensación de que Jesús también tenía el mismo acento, o sea, él hablaba, sea griego arameo con acento galileo, ¿vale? Es una cosa, de todo modo, suficiente que esos dos personajes que obviamente eran de la zona, se den cuenta, ¿vale? Pues él no es de aquí, ¿vale? Bueno, luego lo veremos. Entonces, bueno, están ahí en esa conversación. Em, Obviamente no es una conversación en ese sentido muy agradable porque están tristes, han visto cosas que ellos no entienden. Y además nos damos cuenta de una cosa, les había llegado solamente una parte de la historia, ¿vale? Ellos se habían enterado de que había mujeres, eso se menciona luego también, que habían pretendido que habían visto al resucitado, ¿vale? Pero no mencionan que Pedro y Juan luego mm, confirman que la tumba estaba vacía. O sea, no se enteraron de todo, obviamente, ¿vale? Entonces, algunos dicen, no, es que ahí hay una contradicción. No, es que no hay ninguna contradicción, porque nadie dice que ellos estaban ahí en el aposento alto. Solamente eran dos de los muchos seguidores que tenía Jesucristo, pero bueno, no todos estaban allí presentes, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Bien, bueno, lo primero que tenemos que decir, el texto dice claramente que no era en primer lugar porque, qué sé yo, tenía un problema de ojos, sino estaban velados. Quiere decir que aunque Jesús está por delante tuyo, si Dios no hace en un acto de gracia algo que te abre los ojos, no te vas a dar cuenta, ¿vale? Esto responde a la pregunta: ¿y por qué hay tanta gente que ha visto tantas cosas, que han visto tantos milagros y han visto tantas cosas extraordinarias, saben tanto, y por qué? Porque no creen, porque no se dan cuenta? Y la respuesta es: no puedes entender esto a menos que Dios se te abra los ojos, ¿vale? Y es una de las cosas curiosas. Ocurrió lo mismo a las mujeres, a María Magdalena, que le toma por jardinero, ¿vale? Dice, pero esa mujer sabía quién era y aún así no le reconoce. Eso también al mismo tiempo nos dice algo sobre su expectación. O sea, la última cosa que ellos pensaban es que se van a encontrar con Jesucristo después de su resurrección, ¿vale? O sea, esto quedó completamente descartado. Y aquí vemos exactamente el mismo fenómeno. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, esto habla de una intención, de una intencionalidad. Y nos demuestra una cosa: a menos que Dios quite el velo de los ojos, con nuestros sentidos no estamos en condiciones de averiguar lo que realmente ha pasado. O sea, la fe es un regalo divino. Y Lucas aquí lo expresa con absoluta nitidez. Por lo tanto, la ceguera sobrenatural, porque es sobrenatural, sugiere una intervención divina para enseñarles. Ahora,
Jesús, como siempre ha sido su costumbre, él empieza de forma muy suave. Dice, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis triste? Esto nos sugiere que él les estaba siguiendo un poco y bueno, escuchó cosas aparte del hecho, obviamente, de que él sabe todas las cosas, ¿no? Eso es evidente. Pero ellos obviamente se daban cuenta que él se había enterado de lo que ellos hablaban. em, y hace ese tipo de preguntas, ¿vale? ¿Por qué esa tristeza? ¿De dónde viene eso? ¿Qué palabras son estas que estáis discutiendo? Entonces, esos discípulos ahora debaten esos recientes acontecimientos y obviamente sus rostros, su forma de mirar, dilata de que obviamente hay un peso muy grande en su alma. Em, entonces, a pesar de su presencia, o sea, de la presencia del Señor, los discípulos permanecen ignorantes de la gloriosa verdad de su resurrección. Y la pregunta de Jesús busca desvelar esa profunda falta de comprensión y abrir los ojos. Es lo que se llama una pregunta pedagógica. No, claro, la respuesta de ellos no nos sorprende. Bueno, con cierto, bueno, enfado tal vez es demasiado, pero con cierta sorpresa, eh, Cleofas responde. Y le dijo, ¿eres tú el único forastero? ¿Vale? Ahí lo tenemos, le reconocen como alguien que no es de Jerusalén originalmente. En Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. O sea, en otras palabras, le dicen, bueno, ¿en qué cueva te has escondido en estos últimos días? Porque todo el mundo que estaba en Jerusalén, pues se ha enterado y por lo tanto a ti te sorprende que estamos abatidos. Pues mira lo que ha pasado. Tremenda cosa, porque todo indica que hemos hecho lo que parecía imposible. Hemos crucificado al mismo Mesías, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a estar deprimidos ante esas cosas? Pero Jesús no ha terminado. Dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Bueno, esto ya es casi una biografía, ¿no? En primer lugar, su origen, Jesús de Nazaret, era, para decirlo así, su nombre y su apellido secular, de allí viene. Un hombre que creían que era el Mesías prometido. Luego dice más que esto, un varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bueno, esto nos indica que él era más que un hombre, ¿vale? Esa palabra profeta poderoso indica, es una forma de decir que es el profeta que fue anunciado, ¿vale? Por los profetas del Antiguo Testamento. Y luego con angustia, ellos detallan cómo fue crucificado por los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es la última parte. Entonces, bueno, esto lo resume bastante, bastante bien. Y esto, bueno, todo lo que ellos dicen fue correcto, pero ahora ellos abren un poco su alma, ¿vale? Y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Bueno, aquí
cuando me doy cuenta, esto es que cuando trata con dos idiomas o con tres, hopes dashed, eso es inglés. Pero claro, esto lo que quiere decir son esperanzas pulverizadas, ¿vale? O sea, quiere decir que ellos habían apostado por él, habían, em, estaban seguros que esto era el Mesías, esto era su esperanza. Em, y dicen aquí, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Claro, esto ellos se dan cuenta que era el Mesías, no solamente un profeta. Se dan cuenta que era más. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Dice, bueno, el cuerpo casi aún está caliente, ¿no? Y esto acaba de decir y estamos, estamos destrozados. Realmente para ellos, ellos le dejan entrever que para ellos con él ha muerto toda su esperanza, ¿no? Entonces, eso lo entiendes si has conocido a gente que han creído en algo que puede ser algo secular, puede ser una persona o puede ser un proyecto y todo esto se fue para abajo. Entonces, claro, normalmente alguna gente dice es como si se te quitara el suelo debajo de los pies, ¿no? O sea, caes en un vacío y están ellos aún en estado de shock, ¿no? Entonces es algo que les afecta profundamente. Pero todavía no han terminado, porque dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, ¿no? Entonces, bueno, tenían algún conocimiento, no conocen toda la historia. Obviamente el testimonio de María Magdalena no lo conocen. Entonces, ¿qué hacen esto? Bueno, tienen informes de terceros que algo ha pasado, que no está ya el cuerpo en la tumba, pero aún así nos damos cuenta que ni esto eh, suscita en ellos esa esperanza. Bueno, tal vez al final es cierto y ha resucitado, ¿vale? Es curioso que dice, bueno, sí, sí, hay esas historias, pero lo que leemos entre líneas, ¡pua! Pero ¿quién cree algo así? ¿No? O sea, es tremendo esto. No se acuerdan de las veces que Jesús lo había anunciado. Todo esto es como si hubiese desaparecido de su memoria. O sea, mencionan el testimonio de las mujeres, pero dudan de su veracidad. ¿Vale? Sí, hay esa historia, pero nosotros no lo hemos visto personalmente, así que mejor olvidarlo. Bueno, ahora a esa altura, Jesús ya toma la iniciativa y simplemente voy a poner esto como pequeña explicación que la revelación a María Magdalena, un paralelo con Emmaús, ¿vale? Em, para que podamos, digamos, ordenar esos acontecimientos un poco. O sea, la experiencia de María Magdalena en el jardín, lo que nos cuenta Juan en capítulo 20, el 11 al 18, donde confunde a Jesús resucitado con el jardinero, comparte una similitud sorprendente con la ceguera inicial de los discípulos en el camino a Emmaús. En ambos casos, Jesús está presente, pero no es reconocido de inmediato, ¿vale? Entonces, es realmente, es casi un caso repetido. La diferencia clave reside en el momento de la revelación. María lo reconoce cuando Jesús la llama por su nombre, María. Un encuentro íntimamente personal y directo. Los discípulos de Emmaús, en cambio, lo reconocen a través
de la exposición de las escrituras. Muy interesante esto. Y al partir el pan, o sea, es un proceso más gradual de discernimiento. Bueno, nosotros lo tenemos fácil porque conocemos todas las historias. Ahora ponte en esa escena, ¿vale? Pregúntate a ti mismo y qué hubiese sido mi reacción. ¿Mm? Entonces, una vez más, podemos decir que ambos relatos demuestran la profunda necesidad de una revelación divina para reconocer al Cristo resucitado, que se manifieste de maneras únicas a cada individuo. O sea, a veces un encuentro directo, a veces a través de la escritura. Bueno, hoy en día lo normal es a través de las escrituras, ¿vale? Aquello era un momento especial, eran esos 40 días donde él apareció, pero ahora tenemos su testimonio a través de las escrituras. Y bueno, de esto vamos a hablar ahora. Una pequeña reprimienda, un tirón de ovejas, de ovejas, bueno, de orejas de las ovejas, vamos a decirlo así. Em, y Jesús aquí les da una exposición magistral realmente de lo que antes dije, la hermenéutica del Antiguo Testamento. Infelizmente, hasta el día de hoy, hay mucha gente, demasiados cristianos, demasiados pastores, y lo digo con suma tristeza, que simplemente no lo toman en cuenta. Sin ir más lejos, hace un par de días hablé con un pastor y hablamos sobre, bueno, sobre varias cosas. Él tenía algunas preguntas y charlamos. Y luego él me confesó, dice, una de las cosas que yo realmente no entiendo es que porque tampoco se predica sobre el Antiguo Testamento. Y solamente podía darle la razón, infelizmente, ¿vale? Porque, ¿por qué se hace? O mejor dicho, ¿por qué no se hace? Porque infelizmente, esto lo que Jesús dirá aquí en un momento, no se toma en cuenta, ¿vale? Infelizmente no se toma en cuenta. Y lo que él dice aquí es, o insensatos. Bueno, eso ya depende cómo queremos traducir la palabra. Insensatos son personas que simplemente son incoherentes. Personas que tienen en un principio toda la información, pero que no son capaces de poner esa definición en una línea coherente, ¿vale? Insensatos no significa tontos. Insensato es una persona que lo sabe todo, o casi todo, pero es incapaz de ponerlo en una línea coherente. Eso es lo que pasa a mucha gente hoy en día. Incluso en nuestras iglesias han escuchado tanto, pero son incapaces de poner las cosas en una línea coherente, ¿vale? Ahí está el problema. Y tardos de corazón es que lo que él les dice es que sois muy lentos de percibir esas cosas y de sacar las consecuencias. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, la palabra que usa la escritura para esto se llama meditación. Meditar la palabra, ¿no? Claro, no estamos hablando de meditación trascendental al estilo budista o hinduista o algo así, eso está claro, queda por descontado. Pero meditar en la palabra es reflexionar, ¿vale? Tomarnos un momento no solamente para leer, para sacar información, sino también para preguntarnos, ¿y esto qué significa? ¿Vale? ¿Y por qué no somos capaces? Bueno, porque por regla general hemos dejado ese trabajo para otra gente, ¿vale? Para que alguien nos diga lo que tenemos que pensar, para que alguien nos diga lo que tenemos que aplicar, ¿vale? Que lo diga el pastor, que lo diga quien sea, ¿vale? Y este es el problema. Em, la fe de una persona, según Jesucristo,
depende también de meditar y de reflexionar sobre las cosas que han pasado y sacar una conclusión coherente. De eso se trata. Pero no solamente los acontecimientos que han pasado, él aquí va directamente a la escritura, ¿vale? O sea, no es solamente cuestión de que estáis mal interpretando las noticias del día. Bueno, no se trata de las noticias del día. Se trata de la revelación en lo que es el Antiguo Testamento. Ahí está el problema. Y dice aquí para creer. Y ahora fíjate tú em, cuántas veces en estos próximos versículos, cuando él habla de esas cosas, va a salir la palabra todo, ¿vale? Para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, no solamente las cosas que nos gustan, no solamente las cosas que no son familiares, sino de todo, ¿vale? Estamos hablando de toda la revelación. ¿Y qué particularmente? Bien, particularmente todo lo que tiene que ver con la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es el centro del Antiguo Testamento. Esto es tan fácil que un niño de 5 años puede entenderlo. Tú no puedes entender el Antiguo Testamento a menos que te des cuenta que el Antiguo Testamento es revelación de Jesucristo. ¿Vale? Esto es el centro, su nacimiento en Belén. Por eso aquí, y bueno, tampoco lo consideramos un logro tremendo, o sea, debería ser normal, pero por eso en el instituto ponemos tanta énfasis sobre lo que se llama la historia de la salvación. Bueno, por eso ese libro que ha publicado Gaby, por eso ese curso de de Eden a Belén, porque es exactamente de lo que Jesús habla aquí. O sea, no es nuestra invención, ¿vale? Esto es, Jesucristo quiere que se entienda el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Bueno, porque en aquel entonces no había Nuevo Testamento, ¿vale? Así de sencillo. El Antiguo Testamento era la Biblia de los apóstoles, no había otra cosa, porque en ese momento ni se habían escrito los 4 evangelios, ni ninguna carta de Pablo, ni tampoco el libro de Apocalipsis. ¿Vale? O sea, ¿cuál era la Biblia de los primeros cristianos? El Antiguo Testamento. ¿Vale? ¿Y de quién habla el Antiguo Testamento? De Jesucristo. Ahora, no me digas que esto es complicado, ¿vale? Esto es fácil. Y sin embargo, mira alrededor tuyo. Ah, no, el Antiguo Testamento es muy complicado y hay tantas cosas ahí que no se entiende. Y bueno, no voy a hablar más de esto, todos lo sabemos, cuando las cosas no deberían ser así realmente. Por lo tanto, lo que él dice aquí en el versículo 26 en adelante, otra vez, típico de Jesucristo, él enseña haciendo preguntas, ¿vale? Aquí otra vez lo tenemos. No era necesario que el Cristo, que el Mesías, padeciera esas cosas y que entrara en su gloria. Bueno, ¿dónde se dice esto? Bueno, empezamos con Isaías 53, ¿vale? Para empezar con algo. Em, pero bueno, lo tienes en lo que se llama el protoevangelio en Génesis 3:15, ¿vale? Allí ya está, porque no solamente habla de aplastar la cabeza de la serpiente, sino también se habla de que la serpiente le muerde en el calcañar. Bueno, ¿de qué habla eso? De dolor, de sufrimiento, ¿vale? Obviamente. Y así esto va durante todo el Antiguo Testamento. Em, y luego viene la cosa, y yo creo que cualquiera de nosotros hubiese dado sus pertenencias, toda su fortuna, grande o pequeña, para poder haber estado en esa clase de em, explicación del Antiguo Testamento, ¿vale?
Esto no era algo lo que tú puedes tener en el Instituto Bíblico. No, esto era algo que viene de parte de la boca del protagonista mayor, que es Jesucristo. O sea, algo muy especial. Y sin embargo, nos marca la pauta. Y fíjate lo que dice aquí. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ahí tienes la palabra por segunda vez, les declaraba en todas las escrituras, lo tienes por tercera vez, si quieres subrayarlo en tu Biblia, lo que de él decían, ¿vale? O sea, esto vale la pena que lo desglosemos un poco. Empieza con Moisés, esto habla del Pentateuco, ¿vale? Esto era la palabra técnica que los judíos entendieron que es, em, digamos, que son los 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco. Allí empieza, digamos, era una exposición magistral que empieza al inicio. Bueno, yo no estaba presente, pero tengo mi sospecha que él empieza con Génesis 3:15, ¿vale? ¿Con qué va a empezar? Em, y luego dice siguiendo por todos los profetas. Ahora, muy importante que entendamos esto. Los judíos solían dividir el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, a veces en dos, a veces en tres partes. Jesús aquí usa la división en dos partes, que es la más antigua. Se habla de la Torah Nevi'im, o sea, que es los 5 libros de Moisés y luego los profetas. Sí, claro, si tú escuchas profetas, piensas, bueno, eso empieza con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel y luego los profetas menores. No, los judíos entendieron los profetas todo lo que vino después de Moisés. O sea, Josué era profeta, ¿vale? Samuel era profeta, que era también el autor del libro de Ruth, etcétera, etcétera. Bueno, estos son, de hecho, los judíos hablan de los profetas anteriores, ¿vale? Y luego los profetas posteriores. Y los profetas también incluyen todos estos escritos que luego los judíos más tarde llamaban los Ketuvim, los escritos, los salmos, el libro de Proverbios. Bueno, la división original era simplemente la Torá, o sea, los escritos de Moisés, y el resto de los libros se llamaban los profetas, ¿vale? O sea, quiere decir lo que tenemos aquí es un recorrido por todo el Antiguo Testamento. O sea, de verdad, ojalá hubiésemos podido estar presentes en aquel momento. Y además dice no por algunos de los profetas, dice por todos los profetas. Esto incluye, agárrate, a Abdías, algunos cristianos, bueno, no aquí en el instituto, pero algunos cristianos ni saben que existe, ¿vale? Porque nunca han encontrado el libro en el Antiguo Testamento. Esto incluye a Abdías, incluye un libro como el libro de Esther, incluye un libro como el libro de Job, etcétera, 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 ¿vale? Aquí dice por todos los profetas, no por la mayoría, por algunos, por todos. O sea, los 39 libros del Antiguo Testamento. Y ahí van al garete todas estas formas a veces muy vestidas muy piadosamente. Ah, no, bueno, el Antiguo Testamento se ha cumplido, mejor que nos concentremos en el Nuevo Testamento. O sea, el que tiene esa postura, y lo voy a decir muy claro, está diciendo que Jesús es un mentiroso. Lo siento, es así, ¿vale? Porque si esto no fuera así, entonces ¿por qué Jesús lo dice? ¿Para engañarnos? Porque obviamente es así. Y si nosotros nos damos cuenta que los 39 libros del Antiguo Testamento tienen a Jesús como centro, entonces tienes la llave para entenderlo. Porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento indica hacia Cristo. Es una parte de la Biblia que es cristocéntrica. Esto es lo que Él nos dice. Y no solamente esto, sino fíjate en el tercer todos, les declaraba
en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Habla Esther de Jesús? Bueno, si Jesús no ha mentido, pues la respuesta es que sí. Entonces, ¿dónde le vamos a encontrar? Bueno, te doy dos pautas. ¿Te acuerdas que hace, creo que 2 o 3 semanas hablamos de cómo resolver esa aparente contradicción entre después de 3 días y 3 noches o el tercer día? Jesús va a resucitar. Bueno, la respuesta tienes al final y al inicio del capítulo 4 y 5 de Esther, ¿vale? Y esto es lo de menos. Pero ¿de qué habla el libro de Esther? Habla de la potencial extinción de los judíos. ¿Y por qué? Bueno, porque era una desgracia, qué sé yo, como ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, porque había ganas de venganza, etcétera, etcétera. No, esta no era la razón. La razón era quién está detrás de esto. Satanás. ¿Y por qué? Porque quiere evitar que nazca el Mesías. ¿Y cómo lo consigue? Pues matando al último judío. ¿Vale? La misma estrategia de Herodes. Si este es el Mesías, yo le mataré. Y así en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, incluso en libros que no nos imaginamos, claro, tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Y por eso dice lo que de él decían. Y bueno, si esto es así en libros que aparentemente no dicen nada de Jesús, y sí que lo hacen, pues ¿qué vamos a hacer de todas las promesas que conocemos de los profetas, etcétera, etcétera? Bueno, de esto mucho se podía decir, pero bueno, por lo menos esto es una exposición, por lo tanto, tenemos más cosas que tenemos que hacer. Finalmente llegan a Emmaús. Y llegan a la aldea, dice aquí, a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Bueno, él pretende seguir el camino. Em, pero ahora viene algo interesante porque ya en ellos se había prendido la llama de la fe. Ellos ya de repente se dan cuenta, bueno, aquí hay algo más. Y dice en el versículo 29, más ellos le obligaron a quedarse. Bueno, ¿cómo que le obligaron a punto de pistola? Algo así, no, claro que no. Le obligaron a decir que insistieron, bueno, no vayas, quédate con nosotros, ¿vale? Es esa forma insistente, diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces le invitan, él se queda. Bueno, esto entra en lo que se llama la hospitalidad oriental o judía en ese caso, pero aquí ellos ya se dan cuenta que mejor que este no se vaya hasta que todo quede aclarado. Dice el versículo 30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, bueno, a la mesa se supone en su propia casa, o en la casa de algún familiar o en un mesón, no lo sabemos, pero allí está. Tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. ¿Se acuerdan de que Jesucristo dice que no tomará el pan ni beberá el vino hasta que no venga el reino de Dios? Pues ahí lo tienes. Ha venido el reino de Dios, ¿vale? O sea, esto, sí, algunos dicen, esto será en el futuro, sí, será en el futuro también, ¿vale? Pero el reino de Dios ya ha empezado. Entonces es un detalle que también muchos comentaristas ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ese acto indudablemente recuerda la última cena, un signo de su identidad, un signo de que la llegada del reino de Dios es ya un hecho. El mensaje de Juan era, el reino de Dios está cerca. El mensaje de Jesucristo ahora es, el reino de Dios
ya ha llegado, ¿vale? Y esto es la señal. Y ahora, de repente, se les abran los ojos, ¿vale? O sea, esto fue el momento, y esto siempre es un momento sobrenatural. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos. El texto nos dice, entonces ellos abrieron los ojos. Les fueron abiertos los ojos. Cualquier persona que cree y que entiende es porque Dios hace un acto sobrenatural. Podremos llamarlo un milagro en esa persona. Si tú dices que nunca has visto un milagro, bueno, si eres creyente, no dices la verdad, porque el milagro es que crees, ¿vale? Por lo menos cualquier persona que cree ha visto por lo menos un milagro en su vida, y es el milagro de su propia conversión. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. De repente todo hace sentido. A mí me ha pasado que después de que el Señor me convirtió, de repente me di cuenta que esa Biblia, que antes para mí fue un libro difícil de entender, de repente dio un perfecto sentido, ¿vale? Y esto fue una cosa casi instantánea. No en el sentido de que, bueno, ya no tenía más preguntas y lo entendí todo, no, pero en términos generales hay un antes y un después. Los ojos de fe hacen que la Biblia de repente tenga todo el sentido del mundo. Cuando le reconocen, se va, desaparece. Misión cumplida, ¿vale? No hace falta más explicaciones, ni hace falta más cosas. Tenía más trabajo que hacer en esos 40 días. Esa misión fue cumplida. Entonces, ¿cuál es el testimonio de ellos? Los que quedan atrás se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Bueno, estoy seguro que tú conoces ese ardor, que es algo normal que cuando Dios te habla. Cuando lo sentías por primera vez, a veces somos muy reacios con los sentimientos, pero es una realidad. La fe no solamente consiste en creer lo correcto, sino también en sentir lo correcto. Ese ardor en nuestro corazón es que cuando de repente todo encaja y es el comienzo. Nos hablaba en el camino y cuando dice aquí, cuando nos abría las escrituras, de eso se trata. Todos necesitamos que las escrituras se nos abran, sea por personas, sea por obra del Espíritu Santo mismo o sea por ambos agentes. Pero esto siempre es algo sobrenatural y de repente entendemos. Pues finalmente para terminar esto y para resumirlo, el rol de las escrituras. Prepararon a los discípulos para reconocer a Jesús. Jesús usa a Moisés y los profetas mostrando la unidad de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Vale? No es una colección inconexa de historias y cosas. Son todo. Y este es uno de los milagros que hay. Incluso si añades el Nuevo Testamento, un libro escrito en 3 continentes por más de 40 autores a lo largo de 1500 años y sin embargo tiene un mensaje unificado y un personaje central, que es Jesucristo. El significado del pan. El pan revela a Jesús conectando, obviamente, con la comunión, la Santa Cena cristiana que lo representa. Es un detalle interesante que ese acto se convierte en un signo de la presencia de Cristo. Es una pena que en nuestras iglesias le damos a la Santa Cena poca importancia. Bueno, igual en tu iglesia no, espero que no, pero en muchas iglesias lo tienes una vez al mes y es mucho. En algunas iglesias solamente un par veces al año. Debería ser realmente algo
que se celebra con más frecuencia, no solamente en nuestras iglesias, también en nuestras reuniones caseras, porque es un acto que representa de una forma esencial em, el mensaje central del Evangelio. La transformación de la fe, esa incredulidad inicial se transforma en fe ardiente. Y el rol de Cleofás, ahora vamos a volver a él. Discípulo menor, como se suele decir, sin embargo es testigo clave de la resurrección. No está en la lista de los apóstoles, pero está en el Evangelio. Sabemos más de Cleofás que, por ejemplo, de Jacobo el menor, ¿vale? O de Judas Tadeo, ¿no? Judas Iscariote. De ellos solamente sabemos el nombre. Cleofás, que era menor, pues mira, toda una historia. Posiblemente está relacionado con el Cleofás mencionado en Juan 19:25. Ah, pues mira, eso para muchos va a ser la primera vez que lo escuchan. Por esto, ya te digo, no hay nada más recompensante que estudiar la escritura. Pues dice ahí, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Y esto podría ser perfectamente la razón porque la otra no se menciona con el nombre, porque ella era más conocida que él, ¿vale? Allí se la menciona. María, mujer de Cleofás. Pues, qué cosas, ¿no? Que hay allí. Entonces, posiblemente de allí regresan a casa y realmente la más conocida fue ella, porque estaba debajo de la cruz. Su esposo no. Y ahora vuelven a casa. Pues a veces las cosas toman un giro inesperado, ¿no te parece? Y luego, claro, el cumplimiento profético de todas las cosas que vemos ahí. Bueno, lecciones del capítulo son evidentes. Vamos a dejarlo allí. Y nada, pues si hay preguntas, pues adelante.